Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a la universidad. Me siento de casa. Desde 1991 vengo fin de semana tras fin de semana a diversos cursos, diversas actividades, en fin, y a tomar tequila y divertirse un rato aquí con todos. El tema que me corresponde exponer el día de hoy es prácticamente el resultado de el último libro que produje, el que está citado ahí de Italia, y los avances que he producido en un libro homenaje a mi profesor Massimo Pavarini, quien fuera mi director y sigue siendo mi director científico hasta hoy, para hacer pues hay que hacer algo en la investigación. Entonces estoy tratando de reformular una apuesta política y epistemológica que hace Walter Benjamin sobre la violencia y el derecho, porque me parece que las cosas no son como él las mencionó estrictamente, sin tratar de invalidarlo, ¿no? Desde luego. Y esto lo he publicado muy recientemente en 2 artículos de investigación, y así que seré reiterativo con ello mientras no llegue a la mente nuevas ideas a este respecto, ¿verdad? Y quiero señalar que todo comienza porque leí un texto que me permití traducir y publicar en el INACIP en el año 1999, que en su revista Intercrímenes, que se intitula Nuevos modelos explicativos en criminología, la perspectiva crítica. Y en ella hace 2 cuestiones, desarrolla 2 puntos bastante importantes. Y el primero es reflexionar sobre lo que ha hecho la criminología, toda la criminología, y también particularmente la criminología crítica durante el siglo XX. Y efectivamente la respuesta es: no hemos hecho absolutamente nada, no hemos concretado saberes adecuados realmente, ¿no? Y eso indicaría simple y sencillamente que lo más que hemos podido lograr es describir la realidad muy bien. Correlacionamos múltiples variables, pero cuando llegamos a la pregunta ¿por qué sucede lo que sucede?, ahí nos detenemos y estamos entonces produciendo una literatura que está suficientemente agotada. Y esto es pertinente no solo en el ámbito criminológico, sino en derecho penal, en física, en biología, en la disciplina que quieran. Estamos suficientemente agotados y es preciso ir hacia una nueva ruptura epistemológica en todas las disciplinas. La que a mí me interesa es esta, entonces fui a su búsqueda. Y la segunda cuestión que se plantea en el artículo referido de Pavarini es que para esos fines, debemos de observar de manera distinta la cuestión criminal. Y esto plantea 2 posibilidades, en mi opinión, que son las que desarrollé en el trabajo. Una primera es utilizar una filosofía distinta a aquellas que ha utilizado la criminología, la así entendida criminología, la cultura criminológica, desde su génesis hasta nuestros días, y han sido 3 filosofías: el positivismo filosófico, la fenomenología y la teoría crítica de la realidad. Entonces habría que utilizar otra filosofía o construir una, lo cual es bastante más complicado. Y la segunda posibilidad que puede conjugarse con esta es la de utilizar los saberes de otras disciplinas para, con esa perspectiva, encarar la cuestión criminal, y es lo que me parece la cultura criminológica crítica, desde luego, ha venido desarrollando en este milenio, los pocos años que llevamos de este milenio. Y un ejemplo muy claro es nuestro colega Jock Young, que por desgracia nos abandonó muy recientemente ya, cuando escribe su penúltimo libro, que se intitula La sociedad excluyente, y acopia el saber de Claude Lévi-Strauss de la antropología para dibujar la idea de esta sociedad bulímica que ingiere todo y después vomita, y vomita, por supuesto, a las personas que son socialmente excluidas de la sociedad, ¿no? Entonces, del mismo modo, me permití plantear esta cuestión a través de varias filosofías. Y una interesante que fue apelar a Franz Rosenzweig, que es un ícono en el conocimiento, inicia un texto magistralmente indicando algo que hemos descuidado mucho en todos los temas, ¿no? La afirmación que tiene él, muy en el sentido de Wittgenstein, de que es una verdad definitiva, no hay duda, es que nosotros como seres humanos, cuando dimos el salto evolutivo y dejamos de ser unos primates, lo primero que tenemos es conciencia del mundo, por endeble que esta pueda ser, pero tenemos miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte es el motor de la ciencia. Es decir, a partir de ese momento iniciamos a conocer el mundo
Pues para conjugar este miedo que tenemos a la muerte y que irremediablemente nos vincula a una ley de la naturaleza. ¿Vamos a morir? Sí. Seguramente todos los que están aquí presentes han platicado, se han divertido mucho y cuando están discutiendo dicen, una cosa sí es segura, nos vamos a morir. Y claro, es segurísimo, no hay duda alguna, no podemos comprar eso, pero la vida se va extendiendo de generación a generación. Sin embargo, Rosenzweig, que desarrolla este documento en un libro intitulado La Estrella de la Redención, mientras lo desarrolla está en la Primera Guerra Mundial, la que conocemos como Gran Guerra, y es bombardero del ejército alemán. Entonces de día mata personas y de noche dice, del miedo a la muerte nace la idea de conocer el mundo para conjurar este miedo, ¿no? Entonces eso me permitió desarrollar en el libro en cuestión un primer capítulo que se llama El miedo a la muerte y un segundo capítulo, El miedo a ser asesinado, porque esta es realmente la complicación, el miedo a ser asesinado. Esto me trajo diversas ideas, las que concentré en una posibilidad. Tratar de indagar varias cuestiones. Una que me ha inquietado mucho es saber, no describir, sino saber por qué transitamos de una sociedad sin Estado a una sociedad estatalmente organizada. La cuestión problemática es muy simple de evidenciar. Todas las teorías, todas las perspectivas teóricas que analizan el tema afirmarán que una sociedad sin Estado es siempre igualitaria económicamente hablando. En cambio, todas las sociedades estatalmente organizadas son desiguales económicamente hablando. Entonces parece un absurdo que hayamos pasado de una sociedad igualitaria a una sociedad desigual. Es decir, todos correlacionan variables, nace la propiedad privada, sí es cierto, pero ¿por qué tuvimos que hacer esta cuestión? Y eso fue uno de los guías que me llevó a este texto, que después lo vinculo a la cuestión penal. Es fácil poder afirmar diversas cuestiones que tenemos que ir mucho más allá en la investigación. Por ejemplo, si en este momento alguien afirma estemos en el país que estemos, o sea, Europa, Estados Unidos, América Latina, donde se quiera, podríamos afirmar con una gran claridad, ¿el derecho penal está al servicio de la clase en el poder? Sí, no hay duda alguna. ¿Hay que hacer una investigación para probarlo? No es necesario, es más que evidente que así está. Y esto se puede demostrar porque las tasas de criminalidad, las tasas de aprisionamiento y demás, todo ello ya dibuja una imagen bastante precisa de para qué sirve el derecho penal. Y voy a dar una buena prueba de esto al respecto. Las cifras que hay de la criminalidad. Desarrollando esta investigación que también se mencionó ahí, que se intituló Ciudades Seguras, hicimos un análisis comparativo entre las ciudades de Tlaxcala, gobernada entonces por una alianza opositora y de origen, un origen mesoamericano náhuatl, con la ciudad de Querétaro, que era administrada en la época por el Partido de Acción Nacional y que en el origen es una ciudad colonial, la ciudad de Campeche, que tiene antecedentes mayas y que era gobernada por el PRI, y el Distrito Federal, que era gobernado por el PRD y tiene antecedentes náhuatl, pero en conflicto con Tlaxcala, como se muestra en el Palacio de Gobierno de esta ciudad. Y cuando hicimos la encuesta de victimización, que la desarrolla en particular el secretario académico de esta universidad, Luis González Plasencia, nos permitimos verificar que la criminalidad que se verifica, denúnciese o no se denuncie esta, es equivalente en un número igual entre el 20 y el 25% de su población. Y eso pasó en Tlaxcala, que entonces tenía menos de 70,000 habitantes, Querétaro con más de 1 millón, Campeche con más de 200 y el Distrito Federal una mega ciudad como todos la conocen. Esto me permitió plantear las cuestiones en algunos congresos europeos y latinoamericanos y los datos fueron exactamente iguales. Por lo tanto, parece generalizado que en el principio de este milenio la criminalidad real equivale entre el 20 y el 25% de su población. Claro, descontando tráfico de drogas, armas y personas. Eso estaba descontado, y porque son difíciles de rastrear en las encuestas de victimización. Pero cuando analizamos cuál es la población encarcelada y cuál es la población o la criminalidad impune, los datos fueron bastante interesantes.
Y en ese caso acopio lo que nosotros contribuimos y lo que Máximo Padrini también vino a contribuir. Frente a las denuncias presentadas, la media mundial de impunidad, estemos en España, Francia, Inglaterra o México, la media mundial es 95%. Si a esto incluimos la cifra oscura de la criminalidad, la impunidad crece a 99.5% mundialmente hablando. O sea que el sistema no tiene posibilidad de ir más allá. Pero si incluimos el tráfico de drogas, solamente la impunidad crece a 99.999%, lo cual significa que el sistema penal solo tiene posibilidad para enfrentar la cuestión criminal en una milésima parte de un 1% de la real criminalidad que está verificando, y estamos descontando tráfico de armas y personas. Lo interesante viene después, porque esto es una variable bastante bien cuantitativamente hablando, pero cualitativamente hay diferencias. Y la primera diferencia respecto del crimen. El delito se desarrolla en nuestra región, Latinoamérica, con mayores ámbitos de violencia, y en Europa esta se reduce considerablemente. Y para dar un ejemplo, en la Unión Europea hay 9 países que matan menos de una persona por cada 100.000 habitantes, según dato estadístico. En cambio, en nuestra región estamos muy por encima. México, oficialmente, matamos entre 22 a 24.000 personas. Elena ya mostró algunos datos el día de ayer, ¿no? Honduras mata 90 personas por cada 100.000 habitantes, etcétera, ¿no? O sea que las cosas son bastante más complicadas. Bueno. Y otra diferencia cualitativa es quienes llegan a la cárcel, ¿no? Que parece muy atractivo. Todos saben, es una afirmación hasta de la literatura en el territorio de la estética, apreciable, desde Víctor Hugo, cuando escribe sobre Los Miserables, que los segmentos inferiores de la sociedad van a la cárcel. Eso está clarísimo. O sea, el sistema penal sirve para eso, para el control de ellos, ¿no? Pero estamos en la aldea global. Desde los años 90 nos estamos aproximando a esta posibilidad. Y aquí hay un problema serio, porque la población norteamericana detenida en las cárceles norteamericanas, a la cuenta al menos en el año 2002, por ese texto de Geoff John de la Sociedad Excluyente, indica que en ese año hay 2.5 millones de detenidos en las cárceles y el 90% son negros e hispanoamericanos, o sea, nosotros, ahí estamos, ¿no? Y hay bastantes investigaciones desarrolladas tanto en Italia como en España, pero referidas a la Unión Europea. Refiero a Juan Tradíos Basocco, en el caso español, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, o a Dario Melosi, en el caso de Bolonia, en Italia, que desarrollan este tipo de actividades, les gusta mucho hacer este tipo de estadística, y prueban que desde los años 90 para acá la población encarcelada que va acumulándose es extracomunitaria, pero la gran mayoría de ellos son africanos y latinoamericanos, lo cual entonces muestra que los segmentos inferiores de esta sociedad, globalmente, iconográficamente dicho también, pues somos nosotros, y la cárcel, el sistema, la violencia, el sistema penal, la violencia punitiva, sirve para ello. Y eso está bastante probado si utilizamos una economía política del castigo. La cárcel nace para el gobierno de la pobreza. En la aldea global, nosotros somos los pobres, el sistema penal nace para este gobierno. Sin embargo, en el año 84, Geoff John y John Lea fundan el nuevo realismo de izquierda en el seno mismo de la criminología crítica, con un libro publicado en su original en inglés en el 84, intitulado en español, la traducción por Editores del Puerto, que se llama ¿Qué hacer con la ley del orden? Así es la traducción. Y llegan a probar por investigaciones empíricas que la mayoría de los delitos se concreta en contra de los segmentos inferiores de la sociedad también, lo cual entonces indica que los segmentos inferiores de la sociedad son doblemente victimizados. Primero, son víctimas del tema social imperante, que por eso los desarrolla como los segmentos inferiores, y después de ellos son decantada la clientela preferida del sistema penal, pero también de la criminalidad. Es decir, que los segmentos inferiores, pobres, débiles, son débiles frente al delito como frente al sistema de justicia penal, y por ello
pues su violencia, la violencia criminal, en espejo de la economía política del castigo, puede establecerse una economía política de la criminalidad. Lo cual entonces significa, dado los márgenes de impunidad que se establecen, ¿no?, que están mundialmente establecidos, que la violencia punitiva administra igualmente la violencia ilegal. Y todo esto entonces significa que hay una economía política de la violencia, en donde los segmentos inferiores resienten sus impactos mayoritariamente. Esto evidencia una vez más que el derecho penal es la fuerza que sostiene el pacto político. Pero no se piense que el pacto político es el pacto constitucional. Y entonces voy a hacer una aseveración transcrita en el Manual de Derecho Penal de Raúl y el Derecho Penal Parte General y en la Palabra de los Muertos en todos lados, ¿no? Cuando didácticamente se quiere visualizar qué es ser y qué es deber ser, indicando que en deber ser están las normas jurídicas en particular, pues se puede decir, viendo los datos que he expuesto, pues que el deber ser es el ser que no es. Punto. No, eso es una fantasía que está ahí planteada y ya, por más que queramos hacer cosas, por más que los jueces disuelvan vínculos matrimoniales, que paguen deudas unos a otros, que vayan personas a la cárcel por ser asesinos, ladrones, por más que quieran, si la impunidad es descontando tráfico de armas y personas, 99.999, este es el deber ser que no es. Entonces eso significa que el derecho penal, la fuerza que sostiene al pacto político real, el cual está encubierto por el relato jurídico, estemos donde estemos, ¿no? Y eso ya es una problemática. Ahora, ¿por qué hay clases inferiores? Estoy siendo rápido porque así se me ha solicitado, ¿eh? En el desarrollo de la antropología tengo la impresión de que hay dos referentes obligados, si queremos entender las cosas, ¿no? Si las podemos seguir describiendo, pero si queremos llegar a una pregunta, ¿por qué? Responder, ¿por qué pasan las cosas? Hay dos referentes, y uno es René Girard, particularmente un texto que después reiterará muchas cosas en otros libros, que es La violencia y lo sagrado. Y él acredita perfectamente bien que con el nacimiento del sacrificio es posible conjurar la violencia recíproca que se verifica en las sociedades arcaicas y que esta violencia recíproca está regida obviamente por la ley de la sangre, cuya respuesta siempre será la venganza, que es el primer criterio de justicia, se diga lo que se diga, ¿no? Es el instrumento para equilibrar las relaciones sociales en el momento, la venganza. Y lo interesante de Girard es que él afirmará, como después toda la antropología lo afirma, que toda esta violencia sagrada, al transitar a lo que hoy conocemos como Estado de Derecho por bastantes milenios, ¿no? Es decir, conforme esta va secularizándose, esta violencia será asumida por el derecho penal, por el sistema de justicia penal en nuestro tiempo. Y esto indicaría iconográficamente también que las personas que llegan a la cárcel son simplemente víctimas propiciatorias, ¿no?, de esta ritualidad arcaica que es el sacrificio. Y estoy absolutamente seguro, una vez más, que así como decimos lo único que tenemos seguro es la muerte, podríamos decir que los que llegan a la cárcel, y lo hemos mencionado a menudo, aunque no tengamos conciencia plena de ello, que los que llegan a la cárcel son solo chivos expiatorios, y en efecto lo son. El otro referente es Giorgio Agamben, que publica un texto que se intitula Homo Sacer, y es otro tipo de violencia sagrada, derivada, en este caso, a ser sagrada una persona, la sacralidad de la vida, que deriva de la tradición griega del ostracismo, el ostraquismos en griego. Y Aristóteles hace una reflexión sobre estos dos tipos de violencia y afirmará, lo tengo que hacer muy sucintamente, el sacrificio sirve para los segmentos inferiores de la sociedad, y el ostracismo para los segmentos superiores de la sociedad. Todas estas formas de violencia sagrada se incorporan al sistema de justicia penal para mantener ese pacto político. Y esto sirve entonces para los de abajo y para los de arriba, que representan un riesgo para ese pacto político real que se ha establecido y que encubre el relato jurídico, el pacto jurídico constitucional. Mi preocupación con Benjamin es la siguiente. Escribe un texto que se intitula Para una crítica de la violencia y llega a la siguiente conclusión.
voy a dar dos conclusiones. La primera, la violencia es el poder que crea el derecho y se transforma en aquel poder que lo sostiene, que lo mantiene, lo cual parece muy razonable. La teoría constitucional habla muchísimo al respecto. La teoría de la revolución lo describe perfectamente bien. Y después la siguiente afirmación es un poco extraña, pero parece muy plausible en un primer momento. La violencia ilegal, afirmará, es peligrosa porque tiene el carácter de creación jurídica. Entonces se persigue por eso, porque puede producir un nuevo orden, un nuevo derecho. La preocupación es que la violencia ilegal no necesariamente tiene ese carácter creativo, me parece. Y un ejemplo claro, en México, lo voy a exponer, es una conjetura, podemos discutir todo lo que quieran y eso es lo lindo en la investigación. Estaba en Italia haciendo este texto cuando me llega una noticia y el YouTube y cosas de estas y me pongo a ver que están interrogando a un sujeto que es representante de alguna de las guardias de autodefensa en Michoacán. Y él afirmó, nosotros llamamos al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal porque el crimen organizado nos ataca todos los días. Y nunca llegó. Pero cuando ellos empezaron a autodefenderse, el gobierno federal, estatal y municipal llegaron. Entonces esto indicaría lo siguiente, ¿no? Que la violencia criminal desatada por el crimen organizado es una violencia estrictamente conservadora y no revolucionaria, en tanto que la violencia de las guardias de autodefensa se evidencia creativa y por esa razón es perseguida para mantener el estado de las cosas. Esto puede conjugarse con las primeras apreciaciones que son vigentes hasta nuestros días, desarrolladas por la Unión Americana respecto al crimen organizado, cuando se afirma muy claramente: el crimen organizado es organizado porque miembros del sistema penal forman parte de él y de ahí su éxito. Y es una actividad extremadamente racional, o sea, libre de motividad alguna, y la única racionalidad que los guía es la acumulación de capital. Si esto es así, entonces toda esta violencia se evidencia conservadora del estado de las cosas, la cual está encubierta por el relato jurídico que no deja de ser el deber ser, que no es. Muchas gracias.